Bien, continuamos, Irene. Entonces, con la evaluación psicopedagógica. Entonces, estábamos hablando que su propósito va a ser elaborar, dar seguimiento y evaluar la propuesta curricular. La propuesta curricular se refiere a que nosotros tengamos, no que cambiar el currículum, sino adecuarlo precisamente a las necesidades que tiene el alumno. Es decir, por ejemplo, Antoine se queda fuera del currículum, no porque él tenga el problema, ya lo van a excluir, no, al contrario, tiene que integrarse, tiene que ser inclusivo, pero con las adecuaciones pertinentes para que lo pueda ir adquiriendo también. Entonces, esto es lo que va a ser parte de la evaluación psicopedagógica. Eh, Su finalidad, pues obviamente, determinar las necesidades educativas especiales. Recuerden que nosotros hablamos de necesidades educativas especiales, síndromes, discapacidades que puede tener un alumno y que esto lo puede conllevar a que tenga estos problemas educativos. Y entonces, a partir de esto se determina que, como ya vimos, todo lo que son la toma de decisiones para adecuar el currículum a las necesidades que precisamente tenga nuestro alumno. Y en base a eso, ver qué recursos o cómo vamos a apoyar al alumno y también orientar al docente cómo trabajar con esta parte. ¿Por qué? Porque el psicopedagogo no siempre va a estar con el niño que tenga algún problema, ¿no? En este caso, por ejemplo, con Antoine puede estar su terapeuta todos los días, ¿no? Entonces, de alguna manera, al que tenemos que orientar y apoyar es al docente para que el docente sepa, y en este caso, bueno, a la mamá, para que sepan cómo trabajar, qué seguir haciendo para que él pueda ir mejorando, ¿sí? Eso es parte relevante. También la evaluación psicopedagógica es propiamente parte del sistema educativo, no parte del sistema, pero depende del sistema educativo, porque al final de cuentas, este sistema educativo es el que se encarga de analizar los problemas educativos que existen en las aulas, en las instituciones. Entonces, son los que van a dar esta orientación educativa psicopedagógica a los docentes, ¿sí? Y bueno, ¿quiénes hacen esta evaluación? Un psicólogo, un pedagogo, siempre y cuando tengan parte de conocimiento de psicopedagogía. O en este caso, pues el especialista en psicopedagogía, que ya los existen, licenciados en psicopedagogía. Son los que se encargan de realizar este tipo de evaluación. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hace esta evaluación? Pues bien, se detecta el problema, obviamente, esto lo hacemos mediante observación y trabajo escolar. Eh, Se hace una propuesta al miembro de los equipos de orientación sobre este problema. Se hace un análisis de la información que se ha recabado acerca de la información. Por ejemplo, en este caso, si Irene tuvieras un problema con un alumno, pues ya lo detectaste, ¿no? Lo pones en la mesa para saber qué vamos a hacer con él, cuál información tengo, qué he observado de él, para que se pueda llevar a cabo la evaluación psicopedagógica, ¿no? En este caso, generalmente, pues no tenemos un psicopedagogo, no tenemos un pedagogo, no tenemos al psicólogo, lo termina siendo el docente a veces, en muchas ocasiones, este tipo de evaluación, ¿no? Para poder nosotros eh, determinar. Esta evaluación psicopedagógica debe de quedar en manos del psicopedagogo y el docente, ¿sí? ¿Y dónde se establece cómo se va a observar, qué problema está presentando, las entrevistas que se tienen que hacer, todos los protocolos, cuestionarios, pruebas, todo esto en conjunto con el docente? Por eso es una evaluación que se realiza de los problemas escolares dentro de las instituciones educativas. Por eso es una función del psicopedagogo y sobre todo el psicopedagogo, aunque como vimos, lo puedes, no sé, a lo mejor ir terminando tu carrera de pedagogía, puedes especializarte en psicopedagogía, ¿no? Y entonces puedes encargarte de toda esta parte si tú lo deseas, ¿sí? Entonces, la evaluación psicopedagógica se aplica al alumno, ¿sí? Oiga, licenciado, entonces realmente esto es como una especialidad. En la actualidad puede ser una especialidad como parte de la carrera, ¿sí? En psicopedagogía, o muchas instituciones educativas ya la ofrecen como carrera, como la licenciatura en psicopedagogía. Así es como ya la encontramos. Entonces, hoy vamos, Es muy interesante. Para mí se me ¿sí? hace muy interesante. Hoy vamos a encontrar
en el ámbito, te vas a encontrar más adelante con licenciados en psicopedagogía seguramente. Sí, va a haber el pedagogo, el psicólogo, el psicopedagogo como parte de estos profesionistas, porque ya los hay. No es muy nueva la carrera, tampoco es, más bien sí es una carrera nueva realmente la psicopedagogía, pero ya se brinda como carrera y como especialidad, que son muy diferentes, ¿sí? Entonces, te podría interesar, al igual que las neurociencias, hoy en día sí también están, ¿vale? Entonces, esta evaluación se realiza al alumno, al contexto, ¿sí? Y al aspecto sociofamiliar. ¿Por qué? Porque son los aspectos que van a intervenir factores importantes para que el alumno se desarrolle dentro del ámbito escolar. Y esto es lo que se tiene que evaluar también, cómo se está desarrollando en estos contextos el alumno, ¿sí? Que yo creo que ya pasaste por todo eso, Irene, tú seguramente. ¿Cómo se realiza? Pues bueno, se requiere información del alumno, del contexto escolar, de la escuela y del contexto familiar. Todo, es un análisis, yo creo que exhausto, te preguntaron hasta qué comes, qué le das de comer, a qué hora come y todo lo demás. Todo eso es parte de esta evaluación para ayudar a entender los problemas. Son un montón de pruebas, baterías que se realizan muy relevantes. Es importante, sí es importante y es muy padre todo esto, aunque a veces también es desgastante, debo decir, pero sí es muy padre, ¿sí? Vamos a tener muchas pruebas que van a medir esto, test de inteligencia, test de personalidad. Lo voy a abordar un poquito más rápido, les envío las diapositivas porque se nos va a acabar la hora y no voy a alcanzar, ¿no? Pero les quise poner un ejemplo aquí que seguramente para Antoine ya las realizó algunas de estas. Tenemos el test de Kodenock, ¿sale? Donde que es el test del dibujo de la figura humana, donde, por ejemplo, aquí les puse la valoración del dibujo, si tiene en cuenta la presencia de cabeza, piernas, tronco, que todo eso nos indica o indicaría algo que está pasando al alumno, ¿no? Tenemos este test. Por aquí les puse un ejemplo, el dibujo de árbol, una casa, una familia. Por aquí les puse un ejemplo, déjenme checar. De dibujos que los niños pueden hacer. No sé, a Antoine, si por ejemplo le pusieron el dibujo de la figura humana, Aquel entonces no tenía desarrollada la imaginación. A ellos les cuesta mucho esa parte. Mira, por ejemplo, aquí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en la interpretación de este dibujo sería lo que ponen aquí, ¿no? A mí me tocó ver, o me ha tocado ver en el trabajo que sí les aplican mucho este tipo de pruebas de dibujos, ¿sí? Y a partir de ahí el psicólogo ya nos empieza a decir, a ver, este niño demuestra que tiene baja autoestima, está sobreprotegido, en fin, nos empiezan a decir un montón de cosas y a trabajar. Y ya en base a eso se empiezan a hacer pues todo lo que son los programas de intervención, ¿no? Por ejemplo, aquí que indica rebeldía, ¿no? Por ejemplo, un árbol así que indica, ¿no? Y aquí ya nos empiezan a poner. Entonces, por eso les decía que es importante conocer las pruebas, pero es más importante saberlas interpretar para nosotros poder hacer que que estemos enfocando correctamente el proceso de evaluación, ¿sí? Ya se va a acabar la hora, Irene, pero bueno, les envío estas. Les dejé más ejemplos para que ustedes puedan checar, ¿sí? Sí, licenciado, está bien. Y para que ustedes puedan pues ver más o menos cómo se valoran, qué quieren decir de pronto los dibujos, ¿sale? No me despido de ti, Irene, porque nos vemos en un momentito más, pero mañana Vemos pues, que usted solito. sí, se me hace que sí. Bueno, nos vemos ahorita en unos 2 minutitos, ¿sale, Irene? Ok. Gracias, licenciado.